Descubre lo oculto a simple vista. En Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, tengo en línea vía Zoom a John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, analista político, a propósito de lo que, bueno, han sido estas agresivas o bastante turbulentas para algunos, sobre todo para la administración pasada, que hay funcionarios, por supuesto, que ya están de salida, y también para América Latina, de la llegada de Trump y la firma de una serie de órdenes ejecutivas que, bueno, han puesto en jaque a muchas políticas que se venían practicando desde hace algún tiempo, al menos durante la administración de Biden, y que, bueno, ha cambiado la forma en cómo Estados Unidos se relaciona con los países de América Latina, al menos hasta el momento. Lo primero que quiero preguntarle a John, John, además de darte los buenos días, Yes, es Shirley. ¿cómo estás? Bueno, Trump necesita América Latina. Bueno, Trump ya ha dicho textualmente, cuando estaba firmando el primer día de su mandato, más de 300 decretos, órdenes ejecutivos, los llamamos nosotros, y un periodista le preguntó sobre América Latina. Y la respuesta, mientras él estaba firmando papel tras papel, es que no los necesitamos. Ellos nos necesitan más que nosotros los necesitamos, hablando de todos los países del hemisferio Sí. occidental. Realmente fue un comentario muy despectivo, pero yo creo que honestamente refleja cómo él piensa. Hay algunos países en América Latina donde Donald Trump quiere algo. Ese algo no es la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la expansión de nuestros mercados. Ese algo es normalmente un arreglo que tiene que ver con la deportación de indocumentados viviendo en los Estados Unidos. En algunos otros casos hay uno o dos otras cosas. México, por lo menos, se encuentra en la mirilla porque ese algo que Donald Trump quiere es algo que todo americano quiere realmente, que es el cese del trasiego de fentanilo a los Estados Unidos. Entonces ahí los carteles en México se han convertido en blanco y de hecho uno de los decretos que él firmó designó a los carteles como terroristas extranjeros, que es muy importante y tiene muchas implicaciones legales. Pero en general, en el concepto de Donald Trump, América Latina simplemente está ya, él reconoce la geografía, pero no es tan importante y él mismo lo ha dicho Mm. textual. Ahora, eso es lo que cree Trump, pero realmente, ¿qué puede aportar América Latina para los Estados Unidos? ¿O qué Uf. aporta en la actualidad? Incluso hablamos más allá del país, incluso con la inmigración. Acuérdate, Shirley, que Mm, está hablando con ciudadanos americanos mm, que tuvo el privilegio de pasar casi 3 décadas viviendo y trabajando en América Latina. mm. Entonces, yo diría que mi perspectiva de lo que aporta América Latina a los Estados Unidos no puede ser más distinto que la perspectiva de Donald Trump. En primer lugar, América Latina aporta, entre comillas, sus hombres y mujeres, los migrantes de América Latina, documentado, no documentado, son una fuente de renovación en los Estados Unidos. Mira, es muy importante entender, Venezuela es un país de migración, sí, ustedes tienen una comunidad de italianos, tú, por ejemplo, tus antecesores vienen de Hungría, Mm. pero en general Venezuela nunca ha sido un país realmente fortalecido por una multitud de culturas. O sea, es venezolano, más o menos. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos nosotros tenemos gente de literalmente todos los países del mundo residiendo y prosperando y trabajando. Entonces, nuestra formación como país de receptor de los migrantes es una parte esencial de nuestra historia y hoy día la gran mayoría de los migrantes vienen del sur, vienen de América Latina. Número dos, la economía. Estados Unidos es el mercado más grande del mundo. China
se nos acerca, pero Estados Unidos sigue teniendo el mercado más grande, más poderoso y francamente más deseado del mundo. Con América Latina, países de América Latina, tenemos más tratados de libre comercio que con cualquier otro país. Con México, nosotros tenemos nuestro socio comercial número uno. Número tres, la pandemia. El mundo entero acaba de sobrevivir una pandemia que los expertos dicen pasa cada vez 100 años. Bueno, las pandemias no reconocen las fronteras, no llevan visa, no tienen pasaporte. Mm. La pandemia es algo que compartimos simplemente por la cercanía geográfica con América Latina. Número cuatro, cambio climático. ¿Cuáles son los pulmones del mundo? La Amazonas de Brasil y de Sudamérica. Eh, nosotros literalmente, Shirley, podríamos continuar aquí y Sí. yo puedo apuntar no sé, innumerables beneficios que Estados Unidos tiene y goza, francamente, por la cercanía geográfica, los Mm. lazos culturales y los lazos económicos con América Latina. Ahora, fíjate, ¿hasta qué punto, pensemos como un americano que votó por Trump y como Trump, hasta qué punto la inmigración es responsabilidad de Estados Unidos? Es decir, que el problema de los países por los que salen los inmigrantes, independientemente de la nacionalidad, ¿por qué tendría Estados Unidos que resolver este problema? Yo te estoy haciendo la pregunta, ¿cómo puede pensar Trump y un americano que le votó por esa promesa? Excelente pregunta y es muy importante entenderlo porque más de la mitad, por un porcentaje mínimo, pero casi la mitad, o un poco más de la mitad, perdona, votó por Trump en la última elección. Entonces, ¿qué están pensando? ¿Qué estarán pensando? Bueno, en primer lugar, existe la idea del otro, del otro. Y cuando llega un migrante a un pueblito en los Estados Unidos donde no tiene mucho conocimiento de los migrantes, Mm. inmediatamente se distingue. Es como cuando un haitiano llega a Venezuela o a Caracas. Ok, inmediatamente esa persona se puede convertir con más facilidad en un chivo expiatorio por todos los males que le está pasando a uno. Entonces, en los Estados Unidos, nosotros, como todo el mundo, estamos viviendo una revolución digital, ¿verdad? Y esa revolución digital ha cambiado cómo trabajamos. ¿Cuáles son las destrezas necesarias para trabajar en la economía moderna? Y llegan los migrantes y toman el trabajo de qué? De cambiar la sábana, de cortar la grama, los trabajos que no requieren esas destrezas y que francamente la mayoría de los americanos nacidos aquí no quieren hacer. Pero a la vista de una persona que no tiene mucha educación, que no habla otros idiomas, que vive en un mundo un poco encerrado, si existe una sola ocasión de delincuencia que involucra a uno de esos otros, el mexicano, el salvadoreño, el haitiano, los venezolanos, etcétera, inmediatamente psicológicamente se convierte en el chivo expiatorio y es muy fácil señalar a esa persona sin nombre, sin ninguna relación contigo, como la raíz de tu problema. Mm. Eso es parte de la psicología que les afecta a los militantes de MAGA, MAGA siendo el nombre Mm. del no partido, pero el movimiento dentro del Partido Republicano de Trump. Entonces Trump ha capitalizado sobre esos sentimientos y ha satanizado a los migrantes. Les ha dicho textualmente violadores, narcotraficantes, delincuentes, y entonces ya se repite, se repite, se repite. Es un poco lo que ustedes han vivido en Venezuela. Cuando los líderes repiten una mentira, todo el mundo reconoce que es una mentira, pero tarde o temprano es como una gotita perpetua de agua sobre una piedra y la gente literalmente comienza a creerlo. Ahora, claro, pero Trump dice, en virtud de los problemas que pueden tener los países
que no permiten que la gente encuentre allí en su país de origen un futuro, una de prosperidad para su familia. ¿Por qué Estados Unidos tiene que encargarse de ese problema? Ese es el pensamiento de Trump. Sí, claro. Y mi respuesta es que, en primer lugar, Estados Unidos no es, no debe ser un país de fronteras abiertas. No es responsabilidad de los Estados Unidos, pero sí, Shirley, necesitamos a los migrantes para mantener nuestra tasa de natalidad. Sí necesitamos a esos trabajadores para tomar los trabajos que los americanos no quieren tomar. Sí necesitamos los migrantes para enriquecer nuestra población. Entonces no es nuestra responsabilidad. Francamente, yo considero que es nuestro privilegio recibir migrantes. Ahora, bien, Trump no está todo mal cuando él dice que tenemos una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Sí lo tenemos precisamente porque no hemos invertido en nuestros servicios de administración de la frontera y sobre todo, Charlie, porque no hemos modernizado la legislación, el marco legal que regula nuestra migración. La última vez que lo hicimos fue en 1986. Entonces, nosotros estamos operando con un marco legal antiguo que no reconoce las realidades de los mercados laborales en los Estados Unidos. Estamos operando con unos servicios de administración de migración que no están adecuadamente financiados y Mm. estamos operando lamentablemente con un partido que prefiere no arreglar el problema, pero admirarlo para fines electorales, y esos son los republicanos. Sí. Ahora, fíjate, hay una distinción. Em, la política de Trump, bueno, yo aplico toda esa cantidad de medidas para expulsar de alguna manera a todos aquellos migrantes, pero migrantes, a ver, quiero decirlo, apuntemos el concepto de aporofobia. Es decir, él podría hacer lo mismo con aquellos que lo rodean y que han financiado la campaña. Ahí tiene el caso, por ejemplo, de Elon Musk. Entonces, ese migrante sí, pero el que es pobre no. Es decir, Shirley, lo has atinado. Yo, mira, yo no voy a decir categóricamente que es así, pero yo creo que también, tomando las palabras textuales del presidente Trump, yo creo que hay un elemento racista en todo esto. Elon Musk es blanco de Sudáfrica. Elon Musk vino a los Estados Unidos hace como 30 o 40 años con una visa de trabajo. Elon Musk estuvo ilegal por un tiempo y él mismo hace el cuento. Hay otros. Hay un señor que se llama Peter Thiel. Peter Thiel financió la campaña, también es capitalista, inversionista, billonario del Valle de Silicón. Hay varios. Donald Trump una vez en su primer mandato se preguntaba en voz alta frente a muchos congresistas y senadores, ¿por qué tenemos en Estados Unidos tantos migrantes de países mierderos, perdona la palabra? ¿Y por qué no tenemos más migrantes de países como Noruega? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante de África, de América Latina, de Haití, etcétera, y un migrante de Noruega? Pues lamentablemente, Charlie, es la tez. Hay un elemento de racismo en la visión, a mi juicio, eso es opinión, mm, es hecho, obviamente, pero hay un elemento de eso ahí. sí, y aporofobia. Es decir, Sí, o simplemente también sabemos que Donald Trump es una persona rara. A él, él tiene un miedo excesivo de los gérmenes e enfermedades. No le gusta abrazar a la gente. Y él ve los migrantes del sur global, digamos, de América Latina, de África, de Asia, como gente sucia. Ya tenemos a través de los años varios comentarios que él ha hecho que refleja eso. Obviamente en su discurso formal y público nunca lo va a decir. Obviamente va a decir que él cree en la migración, pero
ordenada, legal, Mm, etcétera, pues enhorabuena, todos nosotros. Pero en sus acciones, hay un escritor irlandés, James Joyce, que una vez famosamente dijo, si de verdad quieres entender lo que piensa un hombre, mira lo que hace, no lo que dice. sí. Bueno, tú fuiste, yo no conoces muy bien Panamá, fuiste embajador allí. En su discurso, incluso de toma de posesión, habló de recuperar el canal de Panamá. Y él se sustenta en que actualmente, a pesar de que lo construyeron los estadounidenses y lo cedieron con un acuerdo que se dio, en unas condiciones que ambos países aceptaron, pues ahorita el canal de Panamá estaría en control de los chinos. Ahora, ¿es posible que se dé, digamos, esto que plantea Trump, de que Estados Unidos pues se quede con el canal de Panamá o lo recupere? ¿Y qué tan cierto es lo que ha dicho Trump? Si realmente hay condiciones injustas para los estadounidenses. Shirley, la pregunta de un millón aquí no es posible. La pregunta es probable. Que Estados Unidos vaya a recuperar el canal, recuperar. La palabra que él dice en inglés es take back. Take back es como recuperar o Ujú, tomar el canal. Sí es posible, indudablemente. Estados Unidos tiene la fuerza militar más poderosa del mundo y con una invasión y una ocupación podríamos retomar, ocupar el canal y la zona canalera. ¿Es probable? No. ujú, Entonces eso nos lleva, y ¿por qué no? Es importante que los radioescuchas entiendan, porque en Estados Unidos ya hemos peleado dos guerras los últimos 20, 22 años en Afganistán e Irak. Hemos perdido soldados, hemos perdido marineros, hemos gastado, Shirley, trillones, no mil millones, trillones y trillones de dólares. ¿Y qué logramos? No mucho. La verdad es que nosotros nos equivocamos enormemente al emprender dos guerras extranjeras en países donde la mayoría de los americanos ni lo pueden localizar con mapa. mm, No hay electorado que quiere otra guerra extranjera. Ok, eso es punto uno. Punto dos, ¿por qué, o sí, perdona, sí China realmente está en control del canal? No, de ninguna manera. Es un fake news. Pero sí Donald Trump tiene algo de razón en su preocupación y yo mismo lo comparto. Y es la expansión agresiva del comercio chino en Panamá y realmente en toda parte del mundo subdesarrollado. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la herramienta, cuál es el arma más eficaz, más eficiente para combatir eso? Y no es a punto de rifle, no es con ejércitos o armadas, es con la misma expansión comercial americana. mm. La inversión americana y europea, diría yo, es la forma más eficaz de enfrentar, no violentamente, pero pacíficamente, lo que es una expansión china en términos de sus negocios, que ya sabemos, por ejemplo tras ejemplo en el mundo, los chinos utilizan sus compañías que realmente son del Estado para fines dobles. Los utilizan para el fin comercial por cual están establecidos, o sea, proporcionar cable, arquitectura técnica de Internet, construcción de puentes, represas, etcétera. Pero también tienen un intento y tienen un propósito aparte, que es la recolección de Mm, inteligencia, que es el uso táctico de la información que pueden recabar, que es el robo de la propiedad intelectual, mm. cosa que han hecho en Estados Unidos por años. Entonces Trump tiene razón de su preocupación, pero la forma bélica agresiva en que se ha expresado no ha sido muy productivo ni útil. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me queda un minuto, 2 minutos? Ya tengo que, un minuto. Mira qué pregunta Vamos rapidito. difícil. Sí, te hago esta pregunta. Yo inicié preguntándote si Trump necesita América Latina, pero ¿América Latina necesita a Trump? ¿Necesita a Sí, los Estados Unidos? sí. Mm, Estados Unidos
no es un país perfecto, Shirley. Estados Unidos ha cometido muchos errores a través de su historia, pero yo creo que ya ustedes ven que en un mundo donde hay realmente dos poderes otra vez. Antes eran los rusos. Rusia realmente es un país no fracasado, diría yo, pero un país que no aporta mucho a América Latina en términos de inversión, dinero ni nada, pero es China. Y entonces en un mundo entre Estados Unidos o China, ¿cuál es el país que la mayoría de los latinoamericanos quieren imitar, quieren ser socio? Los latinoamericanos están emigrando a China, fácilmente lo podrían hacer, podrían embarcarse en puertos y flotar hasta China para voluntariamente tratar de trabajar en China. No lo hacen por afinidad cultural, por la geografía y por el mero hecho de que nos conocemos ya, no simplemente por la pelota del béisbol o los carros Chevrolet, pero por el hecho de que el futuro de nuestro hemisferio y el hecho de que Estados Unidos se está volviendo un país hispano. ¿Sabes qué son los hispanos que tienen la tasa de natalidad más grande en Estados Unidos? Nosotros, como hemisferio, tenemos que mantenernos unidos. Estamos por un momento difícil ahora con Donald Trump, pero yo creo que en el plazo largo, sí, América Latina necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a América Latina. Te agradezco mucho, John. Ha sido un placer conversar contigo esta mañana. John Philly, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, analista político, a propósito, bueno, de la llegada de Trump, de la manera que lo ha hecho, firme y fuerte, y con políticas para los migrantes para América Latina. 7:25, hacemos una pausa, ya volvemos. Cada día Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.